Bienvenidas y bienvenidos a Más Conciencia, un espacio basado en ciencia para hacer conciencia. Un podcast para reflexionar qué consumimos, por qué lo consumimos, cómo se produce y qué impacto tiene. Hola, el día de hoy hablaremos de la travesía del campo a tu mesa. Hablaremos sobre lo que implica que llegue la comida hasta nuestra mesa, cuáles son los procesos, cómo se cultiva y celebraremos el Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre. La comida es un rasgo que identifica las culturas y sirve de vínculo de unión entre la gente. El acceso a la alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay que promover la concientización y la acción en todo el mundo a favor de aquellos que padecen hambre y recordar la necesidad de garantizar pues, la seguridad alimentaria y sobre todo comida nutritiva para todos. Sobre todo eso, o sea, que haya comida y que sea de buena calidad para todos y no solamente para ciertos estratos de la población, sí. ¿no? Y que llegue, o sea, que sea de fácil acceso la alimentación. Sí, y es que, o sea, producir alimento o alimentarnos, que es una actividad súper básica y de supervivencia, o sea, ya hoy en día es todo un proceso en el mundo globalizado en el que vivimos. O sea, para producir alimento y que este llegue hasta ti para que puedas consumirlo, como lo dice el título de este episodio, es toda una travesía, pues, porque empieza desde el momento en el que de entrada que se consiguen las semillas y después que se siembran todas las labores agrícolas, desde la fertilización, lo que ocupa riego, bueno, hay otros que son de temporal, la cosecha, que es todo un tema, y luego se viene esta parte de la post cosecha, que es una de las que se ha vuelto más compleja. La post cosecha se refiere como a todos los procesos que tienen que pasar los alimentos después de que fueron producidos para que puedan llegar a toda la población o hasta los lugares a donde llegan, pues. Y, o sea, son muchísimos retos. En cada uno de estos eslabones hay impacto ambiental, hay impacto económico y hay impacto social. Sí. Yo lo veo como una escalera, ¿no? O sea, cada vez empieza un producto en la siembra y va subiendo como un escalón, un escalón, un escalón, y cada uno de esos escalones le va aumentando al precio final al que va a llegar al consumidor. Y pues, o sea, es una escalera, una cadena llena de eslabones grandísima que conforme va pasando de mano en mano, pues va implicando gastos y va aumentando al final a veces demasiado el precio al que accedemos, cuando al productor se le paga un precio muy bajo, y también creo que es una parte pues injusta que pase a través de tantas manos y que no sé, si le compramos al productor en 1 peso, a nosotros nos termina, no sé, en 15 pesos. Pues dónde se queda todo ese dinero, que entiendo que son gastos que se hacen, pero también creo que podemos tener otra forma que sea más sostenible para todos y en que el productor, que es el que creo yo que hace la mayor labor, pueda tener un mejor precio y esto le lleve pues a tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, que se le pague mejor. Claro, hay unos estudios en los que encontramos que al productor en Latinoamérica, de manera generalizada, no habla de un producto en específico, sino como promediando, se le paga entre un 7 y un 26% del costo que tú estás pagando en el supermercado o en la frutería. O sea, que al productor le dieron 7 pesos por su kilo de X, es de cebollas, y tú lo estás pagando a 100 pesos en el supermercado. Obviamente no específicamente las cebollas, ¿verdad? Pero es un porcentaje súper bajo y como dices, cada etapa o cada eslabón de esta cadena de suministro, le podemos llamar así, implica un costo, pero también está esta parte de la centralización y como la cadena de distribución que no tiene como valores justos. Y es que como dices, el agricultor o el productor o productora agrícola es quien hace la inversión por más tiempo. O sea, porque por ejemplo, tú para producir, vamos a hablar del maíz, siembras y esperas mínimo 3 meses para poder como cosechar. Bueno, depende, pero por ahí va. Y
todo el riesgo de que si llueve, si no llueve, si es un año de muchas plagas o de pocas plagas, recae sobre quienes producen. Y aparte, ya te vas como sobre al precio que vaya a estar en esta temporada, dependiendo si hubo demanda, si hubo mucha oferta. Por ejemplo, el año pasado que llovió muy poco, el precio del maíz, bueno, hubo mucha demanda de maíz porque no todos los productores lograron su cosecha. Entonces, pues el precio fue alto para quienes sí tuvieron la oportunidad de lograrlo. Pero a final de cuentas, quien no pudo cosechar, pues igual, pues perdió. Y probablemente quien sí pudo cosechar, ok, pues le fue bien y todo este año, pero al consumidor final el precio es muchísimo más alto de lo que se le pagó al productor, que fue quien asumió todo el riesgo, quien hizo la inversión y todo esto, ¿no? Porque los siguientes eslabones, claro que hacen inversiones y claro que también tienen un riesgo y tienen un porcentaje de pérdida, pero por ejemplo, del precio que pagan en una central de abastos, vamos a ponerlo así, a el precio que se vende en una frutería se aumenta un 40%. Y claro, porque llevarlo de la central de abastos a llevarlo a una frutería, pues implica también un costo, obviamente, ¿no? Claro. Desde el transporte, pues el anaquel, tú tienes un local, hay gente trabajando, pagas una renta y todo esto. Y también tienes una pérdida, porque de todo lo que tú compras de frutas y verduras y todo lo que vendes, se estima que hay una pérdida aproximada del 10%, que en teoría son pérdidas y desperdicios si lo vemos en este sistema en el que vivimos ahora, que es una economía lineal, ¿no? De que tú compras, consumes y tiras. Sí. A diferencia de otro, bueno, existen otros modelos de economía de los que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí, o sea, sí está claro que ahí hay una desproporción en cuanto a lo que es utilidad para un sector y otro de lo que tiene que ver como con todo el sistema agroalimentario. Y lo que es como más interesante es que la calidad de los alimentos se va a determinar cuándo se producen. Y es el sector que se ve menos beneficiado. Entonces, mientras no volteemos como un poco a beneficiar a quienes producen, tampoco podemos exigir tener alimentos de mejor calidad. Claro. O sea, porque si yo no te estoy dando el beneficio de darte un precio justo, tampoco te puedo pedir que tú hagas mejores inversiones, perdón, mayores inversiones, que tengas mejores prácticas, o que te preocupes tú por mí, que yo soy consumidor, si yo como consumidor no me estoy preocupando por ti, que eres productor, que eres el que tiene la tierra y todo este tema. Sí, claro. O sea, ¿cómo queremos que se mejoren las prácticas agrícolas si no hay, bueno, si no tienen ese sustento los productores para poder lograrlo? O sea, si no hay la manera económica de decir, bueno, tal vez voy a tener un manejo diferente de suelo que me lleva precisamente a que los alimentos tengan mejores nutrientes. Si no hay ese sustento económico de decir, pues es que tengo tanto dinero para invertirle, a lo mejor solamente son personas que cosechan y están al día, o sea, viven al día con ese precio, ¿no? O sea, que su siembra y cosecha les da como lo justo y lo necesario para que se pueda, pues sí, sobrevivir nada más, no como volverlo como tal algo pues demasiado rentable o como, por decirlo así, como una empresa, ¿no? Que esté produciendo. Sí, y es que, o sea, partiendo como desde el punto de vista ecológico, viendo al ecosistema, cualquier sistema de producción de alimentos es antinatural, ¿sabes? Porque naturalmente tú no encuentras 1000 árboles de limón en una sola hectárea, por ejemplo. Sí. Naturalmente eso no pasaría. Ya desde ahí se está rompiendo un equilibrio. Y hay que afrontar esa ruptura del equilibrio para poder conseguir los alimentos de la mejor manera. Sin embargo, las buenas prácticas tienen no solamente un costo económico, sino muchas veces también un costo en tiempo. Entonces, bueno, todos lo sabemos, el tiempo es dinero. Y si tú produces en más tiempo, muy seguramente te vas a tardar más en recuperar tu inversión, no sé, si estás pagando intereses o si es tu propia inversión, pues tú necesitas recuperarla para seguir pues con tu vida, ¿no? O sea, Sí, claro. todo va teniendo un costo. Y entonces es justo ahí donde decimos, si nosotros beneficiamos
con pagar un precio justo, podemos exigir y esperar de vuelta que también se busque hacer como mejores prácticas. O sea, yo pienso que tiene que ser como de ambos lados, tanto que haya conciencia por parte de quien consume, de decir de, ok, me voy a preocupar por de dónde estoy consumiendo mis alimentos, aunque no sea todos mis alimentos, aunque sea solo una parte, o sea, cada quien va a elegir sus batallas, vamos a decirlo así. Y también por parte del productor que diga de que, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer yo para cuidar el suelo, para cuidar el ecosistema, para mejorar la calidad de los alimentos? Y es que es loquísimo, pero el sector alimentario tiene la capacidad de descarbonizar. O sea, por descarbonizar me refiero como a reducir o incluso revertir la huella de carbono que tenemos, bueno, como sociedad, que implica muchas otras cosas, porque por ejemplo el sector alimenticio es el responsable de un poco más del 30% de los gases de efecto invernadero que se producen. Sin embargo, de ese 30%, el 93% está relacionado con post cosecha, o sea, distribución y desperdicio de alimentos. Y solamente el otro 7 está relacionado con la producción Con la directamente. producción. O sea, es demasiado lo que se gasta en ajá. distribución, ¿no? Pero es que claro, porque o sea, tú produces y luego de ahí te lo llevas a una central de abastos y luego la central de abastos se lo lleva a otros distribuidores más pequeños y luego esos distribuidores más pequeños se los llevan como a cada tienda. Eso sí estamos hablando de un mercado un poco informal. Pero luego si nos metemos a la parte de los de quienes son empacadores o quienes son como, no son reclutadores, ¿cómo se dice? Como acaparadores, y que juntan la producción de muchos pequeños productores y luego ellos le dan un valor agregado, ya sea a través del empaque, a través del etiquetado o cosas de ese tipo. Todo eso va marcando como un extra, un extra, un extra. Sí, claro. Y no tiene directamente nada que ver con la calidad de lo que estás comiendo. Sí, no. Porque la calidad que estás comiendo viene desde acá, desde el campo, y todo lo que vaya pasando, o sea, posteriormente, pues son temas de logística que son importantes, pero también son temas como de estética, apariencia, como por ejemplo todas las frutas que son enceradas. Bueno, mucho tiene que ver con la conservación de los alimentos, pero mucho tiene también que ver con la estética. Sí, que generalmente en el súper buscamos comprar algo que sea pues bonito, ¿no? Incluso muchas veces de que esté lisito, que esté de tal forma, que no tenga ninguna deformación. Y pues naturalmente no son así. Si algún alimento tiene como alguna protuberancia o se ve raro, o como las zanahorias que a veces parece que tienen 2 piernas o así, sí. No significa que sea un mal alimento o que no tenga los nutrientes necesarios. O sea, entonces creo que también esto es algo muy importante. Y está súper interesante eso, ¿no? O sea, que la mayor parte de la huella de carbono es la parte de la distribución y la parte de la transformación de alimentos, porque por ejemplo ahorita estamos hablando de frutas y verduras, pero pues también esas frutas y verduras muchas veces se transforman en otra cosa, de que por ejemplo en jugos o la leche, pues al final también en otros alimentos, toda esa parte de transformación pues obviamente tiene una huella de carbono de alto impacto, incluso pues el maíz que al final termina en de que masa, en tortillas y todo eso. Y hoy me parece como muy impactante y creo que pues una solución a eso solamente que yo veo y que puede ser muy práctica pues es el uso de frutas de temporada. O sea, tratar de consumir lo que en ese momento se está produciendo, lo que es de temporada y tratar pues, aunque suene como un cliché, pero el consumo local es algo que siempre nos va a aportar muchísimo y es donde podemos encontrar incluso las cosas a menor precio porque es algo como circular y es algo directo, o sea, no lo estás trayendo de un lugar lejísimos para poderlo consumir aquí, ¿no? O sea, si es temporada de guayabas y no sé, y se producen aquí cerca, pues las consumes y te va a salir mucho más barato que o sea, que traigas, no sé, fresas de no sé dónde o frutas exóticas o así. Sí, ajá, sí. Pues todo eso también es muchísimo más caro. Sí, como el plátano, por ejemplo, el plátano que es la fruta más comercializada a nivel mundial y se lleva a todo el mundo y la mayoría del plátano se produce aquí en América y se consume en todas partes y se consume todo el año. Entonces se ha dedicado gran parte de la industria, de la investigación, a producir variedades que sean productivas, válgame la redundancia, todo el año,
que tengan como determinada estética y obviamente también que tengan durabilidad, porque pues es importante que del momento a que la cortas hasta que llega a Australia, que se fue en barco y que duró no sé cuántos días y luego llega al supermercado y luego ya la persona la compra y la guarda en su casa y todo esto, que la fruta dure para que Sí, sí, sí. se la puedan comer. Pero a ver, o sea, no necesitamos estar comiendo comida que viene de súper lejos cuando podemos comer cosas que se producen cerca, ¿sabes? Sí, claro. Y, por ejemplo, con el ejemplo del plátano, creo que es uno de esos alimentos que muchas veces si le vemos como cualquier tipo de manchita, Ya lo ya lo desechas, desechamos, claro. ¿no? Y también eso es una parte muy grande de la huella de carbono, o Ujú. sea, todo el desperdicio que se da, o sea, imagínense, hablábamos de que era por eslabones o que era como una escalera, pues en cada escalón, en cada eslabón se va desperdiciando muchísimo y muchas veces solo es como precisamente por esa estética y otras veces pues también obviamente mientras más se traslada un alimento pues más se va perdiendo todo, o sea, porque Ujú. pues obviamente que se aplastan, que si es un racimo, pues que se pierden algunos. Entonces creo que sí es importante como que busquemos un tipo de economía más circular o tratar de comprar un poco de cosas que sean, pues sí, como ya lo mencioné, que sean de temporada y todo. Y sobre todo como inculcar eso que decíamos de darle el valor al agricultor. Creo que eso es algo que tenemos ya como que lo vemos como muy lejano o no lo vemos como algo de tanta importancia, como que dices, ah, pues lo cosechan y es algo que das por sentado, o sea, Ujú. no le tomamos la importancia que tiene un agricultor, o sea, en México, pues yo creo que vivimos de muchísimos pequeños agricultores, o sea, ni siquiera es necesario que tengan miles de Ujú. hectáreas o así, simplemente hay gente que se les considera pequeños agricultores que producen gran parte de la alimentación. De hecho, los pequeños agricultores forman un tercio de, o sea, producen un tercio de lo que se consume mundialmente, que si lo pensamos, pues es bastante, o sea, en realidad sí es una gran parte y creo que es darle esa importancia y pensar qué es lo que queremos, porque precisamente como decía Fátima, o sea, si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros, o sea, si ellos empiezan a cuidar el suelo, a tener mejores prácticas, o sea, a lo mejor si les pagamos más, ellos dicen, ah, ¿sabes qué? Ya no es necesario usar este tipo de agroquímico que me sale baratísimo, pero que yo sé que hace daño. Y no solamente al suelo, muchas veces les A hace ti daños mismo, a ajá. ellos mismos, ¿no? O al personal que trabaja también con ellos, que les ayuda. Y creo que es de, bueno, o sea, tal vez ya nos ajusta para comprar un fertilizante que sea algo más, pues no sé si decir como orgánico o más cosas de control como biológico Ujú. que sea para contrarrestar todo lo que pues sea de plagas y todo eso, a comprar un agroquímico que la verdad es que sí son más accesibles y son más baratos, pero hacen daño, ¿no? Y eso es algo que se sabe y que precisamente creo que estos son muchos temas que toca el Día Mundial de la Alimentación, como el buscar reducir el uso de agroquímicos, reducir el desperdicio de alimentos, de verdad la cantidad de alimentos que se desperdicia es demasiada pero en realidad, o sea, estamos al parejo, ¿saben? Se desperdicia un 19%, por así decirlo, en la parte de la post cosecha, pero nosotros desperdiciamos un 23%, o sea, también hacemos un gran aporte al Y si desperdicio de te fijas, ahí ya se alimentos. suma un porcentaje altísimo Ajá. que, digamos como de que, ay, bueno, es más o menos, no es tanto en este sector y luego no es tanto en este otro sector y no es tanto en este otro sector, pero luego son tantos escalones que cuando lo sumas es una pérdida grandísima. Sí, sí, Y a sí, final de cuentas, todas esas pérdidas las paga el consumidor. O sí. sea, porque tú te estás comiendo, digamos, como tus plátanos, pero estás pagando por estos y por todos los que se perdieron en el camino, Sí, porque alguien tiene que pagarlo. sí, Entonces, siempre, o sea, este es uno de los temas de este podcast, que es que si no lo pagas tú, alguien más lo está pagando. O lo están pagando las personas que lo están haciendo sin tener como un sueldo justo, o lo está pagando el medio ambiente, o lo estás pagando tú pagando un precio justo. sí, sí, Y sí. va, o sea, y cabe resaltar aquí que el hecho de que uno pague caro no representa precisamente que estás
que se está distribuyendo de manera adecuada el Ajá. dinero, ni que estás pagando por un producto de buena calidad. O sea, sí hace falta informarnos un poco más, aprender para tomar decisiones como un poco más informadas, como más conscientes, acercarnos hacia donde podamos, porque hoy en día ya existen opciones. O sea, bueno, siempre han existido y se han ido perdiendo un poco por el sistema, Sí, pero siempre se pueden retomar o se pueden claro. encontrar nuevas. Sí, sí, sí. Creo que eso es algo como muy importante y es algo que perdemos de vista y, o sea, lo repito, creo que es algo que lo vemos en todas partes sobre el consumo responsable y el ayudar al medio ambiente y así. Sin embargo, creo que no tratamos de llevarlo a nuestra vida real, ¿no? Como que no tratamos de hacer ese esfuerzo y sin embargo, creo que si no me equivoco, el 19% de los pueblos indígenas viven en la pobreza extrema. Sin embargo, de ellos es de donde hemos adquirido la mayoría de nuestros Claro. conocimientos relacionados con la agricultura. O sea, son personas que realmente tienen demasiada información, demasiada sabiduría y que ahorita creo que está como muy de moda. Y también se contrapone como muchas veces con la parte científica, que es toda esta parte de los ciclos de la luna, de los movimientos del cielo, o sea, los pueblos indígenas es algo en lo que basan muchísimo como sus cosechas, o sea, solamente como con ver el cielo, con ver el clima, ellos saben muchísimas cosas, saben cómo va a estar, saben qué se puede dar y sobre todo saben cultivar en espacios incluso muy pequeños, cosa que nosotros creemos que por vivir en la ciudad, en unas casitas o en departamentos o así, ya no tenemos esa Ujú. posibilidad de cultivar cuando hay muchísimas cosas que se pueden cultivar de que en macetas. Entonces creo que también es esa parte de tomar acción y de ver qué podemos hacer, cómo podemos consumir responsablemente. Creo que hay muchísimos tips para hacer cosas que nos pueden ayudar a evitar ese desperdicio de alimentos. O sea, no comprar demasiado, porque también dentro de los alimentos está la carne, ¿no? Entonces Ujú. creo que es un producto que ya en la transformación implica mucho gasto de muchas cosas, o sea, no solamente en la crianza, sino también ya en la parte de la transformación y que es un alimento que muchas veces, pues dejamos desperdiciar, o sea, o que Ujú. simplemente, y que no es, sinceramente, no es un alimento que sea de fácil acceso para todos. Ajá, no. La mayoría de la población en México no consume tanta carne como parece que se consume. Entonces creo que son muchas acciones que podemos hacer o que podemos realizar y no poner la culpa en el sector agrícola. O sea, y con la Ujú. culpa me refiero a la parte de toda la generación del CO2. Es como de que, ah, pues es que el sector agrícola, ah, pues es que la carne, ah, pues es que, no sé, tal planta produce demasiado CO2 o así. No, o sea, sí se produce y es lo que decía Fátima, o sea, todo tiene un costo. Todo absolutamente cuesta y no solamente de manera económica. O sea, Ujú. un costo implica muchas cosas y al final alguien lo está pagando, de una o de otra forma, como le decíamos, como los agricultores, puede ser en calidad de vida, o sea, en salud, o sea, todos esos aspectos. Y pues es centrarnos más en nosotros, ¿no? Cómo consumimos, si realmente sabemos las implicaciones de lo que se lleva a cabo en toda esa travesía para que nos llegue la comida, ¿no? El valorarla y el no decir como de que, ah, pues hago esto y ya lo desperdicio. O sea, por ejemplo, algo que se me viene rápido a la mente es cuando vas a un buffet, ¿no? Y que te sirves y muchas Claro, veces ni te pésimo. acabas el Ujú. plato y o sea que en vez de elegir porciones pequeñas son como porciones grandes y no te importa porque según tú ya pagaste, Claro, ¿sabes? sí, porque el costo económico ya está cubierto, pero el costo ambiental y el Ujú. costo social ahí está y de alguna parte está saliendo. Sí, sí, Pero a mí sí. me gustaría abordar como este mismo tema desde una perspectiva diferente y es que no es precisamente lo que consumimos o no es precisamente lo que producimos, sino cómo lo producimos. Porque, por ejemplo, se voltea a ver muchísimo en temas de gases de efecto invernadero a la ganadería. Y el problema es
cómo se lleva a cabo la ganadería y no tanto el animal en sí, pues el animal es parte de un ecosistema y ha existido ahí siempre y obviamente pues hemos aumentado su población y todo este tema, pero existen estudios y hay muchísima información al respecto que habla de que la ganadería es una de las principales actividades económicas que puede revertir el cambio climático. Justo porque lo que hace falta hacer es devolver cada uno de los elementos que hemos separado, digamos, los granos, las hortalizas, las frutas, los animales, y que tenemos separados a cada uno porque hemos diseñado estos sistemas, a volverlos a poner en un contexto circular, vamos a decirlo así. O sea, más adelante vamos a hablar de economía circular, pero ahorita vamos a hablar de algo que no sé si existe este concepto, pero es como agricultura circular, ¿sabes? O sea, los animales se alimentan, los animales, por ejemplo, como las vacas son herbívoros, se alimentan de granos y hierbas, y estos fertilizan con sus desechos, que en una industria por separado serían un desperdicio, pero en una industria circular son parte de la misma cadena que va a entrar como a fertilizar la siguiente etapa, que podría ser, por ejemplo, los frutos. Entonces, si tú en una huerta tienes pastos y luego metes animales y estos se comen el pasto y entonces fertilizan, y luego entonces ya tú puedes cosechar también frutos, porque esos frutos se fertilizaron con los desechos del eslabón anterior y tal, te vas metiendo como a un sistema circular, que es básicamente lo que se plantea en un sistema de economía circular, que tiene que ver con que nada es desecho, todo se puede reutilizar, reciclar. Por ejemplo, ¿cómo encaja el alimento en esta economía circular? Pues simplemente que la comida que se echa a perder no es un desperdicio, es algo que se puede compostar y convertirse en materia orgánica una vez más para volver a entrar al sistema de producción de alimentos. Y no es basura que se va a ir a un vertedero, que aparte va a generar muchísimos gases de efecto invernadero, que si se separaran y se les diera como el tratamiento y el lugar que les corresponde, sería algo positivo lejos de ser algo negativo, como está haciendo hoy en día. Sí, claro. Entonces, yo personalmente soy cero en contra de que no debemos consumir carne. Al contrario, cuando encuentras formas de producir carne de forma responsable y sustentable y regenerativa, puede tener un impacto más bien positivo que negativo. Y, o sea, existen un montón de estudios que te pueden decir con números y con datos duros cómo, o sea, qué impacto tiene una forma de producción y otra. Pero bueno, eso se va a hablar en otro episodio porque es un tema del que hay mucha tela donde cortar. Sí, 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 sí. Aparte, como platicábamos, ¿no? Antes de esto, que es preferible consumir porciones un poco más pequeñas, por así decirlo, que sean, que de verdad aporten nutrición, o sea, que de verdad tengan nutrientes, que de verdad sean sanas, a consumir porciones enormes que en realidad no te estén aportando tantos nutrientes, ¿no? Y esta parte como de la agricultura circular, como la llamabas, creo que es esa parte de optar por lo de antes. O sea, siento que antes así eran las cosas, o sea, no tenías aquí de que los cultivos súper separados, ni tenías a las vacas acorraladas, ni nada de eso. O sea, siento que era como trataban de mantener ese sistema circular precisamente porque antes no había, o sea, antes no te vendían fertilizantes, o sea, antes no había... No puedes comprar urea por viajes, por ejemplo. Exacto, entonces era de que, pues, ¿sabes qué? Los desechos de las vacas, pues, las vamos a utilizar como fertilizante y así, o sea, todo era como, pues, de una manera que nada se desperdiciaba y que se tomaba conciencia. Sé que las cosas han cambiado, que vivimos en un sistema pues capitalista que nos obliga a estar y globalizado en producción constante y que muchas veces no tienes chance de llegar a tu casa y de ponerte a hacer tu composta en una cubeta.
que es algo que se puede hacer en nuestras casas. O Sí, sea, no Nancy. necesitas estar en el rancho para decir, pues aquí voy a hacer una composta, ¿no? O sea, en realidad hay gente que vive en departamentos y hace composta en cubeta. Pero claro, o sea, es tiempo, sí hay que dedicar tiempo, sí hay que dedicar un poco de esfuerzo, pero siento que todo va desde esa conciencia, ¿no? Cómo queremos vivir, cómo queremos alimentarnos, qué estamos buscando, producir. O sea, solamente como esa parte de generar, generar, generar por tener y acumular y que son cosas al final que a veces son un poco banales o prefiero llevar una vida en la que pueda hacer diferentes cosas y en las que en realidad estés aportando algo, ¿no? O sea, por muy pequeño que parezca, que obviamente no todo es nuestra culpa y no todo recae sobre nuestros hombros, porque, lo repito, nuestro sistema es capitalista y globalizado, entonces evidentemente hay grandes empresas, grandes industrias que son las mayores contaminantes y que si ellas no cambian, pues no vamos a lograr nada nosotros, o sea, a lo mejor logramos Claro. un cambio mínimo, ¿no? Pero siento que si te empiezas a informar, que si empiezas a tener más conciencia, puedes ver qué hacer empezando por ti, pero también puedes tener herramientas que en conjunto, que creo que eso es algo muy importante, o sea, las cosas se nos ha enseñado que las cosas son solo nosotros y creo que no vamos a cambiar nada si no buscamos hacer las cosas en Qué conjunto, o sea, colectivo, ajá. en colectivo, si no buscamos esa comunidad, si no buscamos esa manera de unirnos y de exigir cosas, ¿no? De exigir cambios, porque muchas veces vivimos tan ensimismados que es como de que no, pues es que yo esto, yo el otro, mi trabajo, mío, 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 tal, 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 no puedo, no puedo, que nunca nos ponemos a pensar que si en realidad hiciéramos un esfuerzo entre nosotros, nos organizáramos, nos informáramos, buscáramos la manera. Siento que informar muchas veces incluso lo pensamos como con leer, con investigar o con saber mucho. Pero si tan solo escucháramos a ciertas personas o habláramos de estos temas, ¿no? Que fueran unos temas Sí. que se trajeran a la mesa constantemente, creo que podríamos informar a muchas personas. O sea, como antes, de boca en boca se pasaban los Claro. conocimientos. Y es que algo que hemos dicho aquí y que siempre vamos a decir es que nosotros tenemos el poder de poner nuestro dinero donde lo querramos poner. Y si las grandes industrias tienen mucho poder es porque tienen mucho dinero. Y ese dinero ha salido en mayor y menor medida de todos los que consumimos lo que Ujú. estas industrias producen. Entonces, si nosotros premiamos con nuestro consumo y con nuestro dinero a quienes tienen una filosofía con la que nosotros, en la que nosotros también creemos, estamos de una forma muy mínima, si lo queremos ver así, potenciando que se creen unas cosas y que otras se debiliten. O sea, porque, digamos, yo le podría estar comprando toda mi carne a su carne, que es un monstruo, y que igual está bien, es carne que tenemos como cercana y accesible, o podría estar buscando a personas que están haciendo ganadería regenerativa y consumirles a ellos. Claro, tiene un costo distinto y es lo que hablamos de que siempre alguien lo va a pagar. Entonces, si no tiene un costo económico, muy probablemente está teniendo un costo social o un costo medioambiental. Pero yo puedo tomar esa decisión y con mi simple cambio ya estoy aportando a que crezca una cosa y la otra se debilite. Y con eso todo, pues. Claro. Y bueno, ahora que hablábamos del costo económico, me hace pensar, ¿cuántas veces no compras, por decirlo así, en su carne? Porque supuestamente es más barato y te rinde más. Y al momento de ponerlo, tienes un bistec de este tamaño y se hace así. Entonces, o sea, realmente ahorraste, porque si te ibas a comer un bistec que estaba de este tamaño, pero se hizo así, muchas veces ya te pones otro, pues para cumplir como con la porción adecuada, ¿no? Claro. En cambio, pues, si es otro tipo de carne, que a lo mejor viene de la parte de agricultura regenerativa, tiene una menor reducción. Toda la carne va a tener Sí, una obvio, porque pierde reducción, agua. ajá, pero puede que tenga una menor reducción y puede que sea una carne que contenga mayores nutrientes, que tenga una mejor consistencia y que no tengas la necesidad de consumir tanto. O sea, porque siento que muchas veces estamos
O sea, como que nos guiamos siempre por la porción, porque supuestamente la porción tiene ciertos nutrientes, pero es lo que decimos, o sea, las cosas en el campo pues han cambiado y están en constante cambio. Ahorita creo que todo el mundo busca que sea para mejor y creo que precisamente por eso la celebración de tantos días que tienen que ver con la agricultura, con la alimentación, con el suelo, que creo que es algo muy difícil de cambiar porque precisamente pues al momento de globalizarse e industrializarse, pues hubo un cambio en el que se buscaba solamente producir, 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 pero ahora es como de que lo hicimos mal. O Fíjate sea, que ya la gente dice, no es, o sea, ya las grandes organizaciones, o sea, la FAO, la ONU, la Unión Europea, todos ellos ven como de que, no manches, no, la comida no está teniendo tantos nutrientes, la comida ujú, esto, la comida el otro. O sea, nosotras estuvimos leyendo bastante, buscando información y es algo, o sea, es una información que actualmente no se analiza mucho aquí en Latinoamérica, porque nosotros nos concentramos precisamente más en esa parte de producir, ¿no? Cómo lograr mejoras, en las plantas, en los justo para ser más animales. rentables también. Ajá, y para lograr más producción. Sin embargo, en otros países ya están diciendo, ¿sabes qué? No. O sea, no importa que estés produciendo tantísimo, porque al final no tiene los nutrientes que se están necesitando. Y gran parte de Entonces, eso que se está produciendo además se está desperdiciando. ajá, se está desperdiciando. O cuando hablábamos de la variedad, se está perdiendo, aunque parezca algo como irreal, se están perdiendo especies de peces, especies de ganado, especies vegetales, porque precisamente llegamos a un punto de consumismo en el que solo queremos consumir ciertas cosas, ciertos tipos de pescado, ciertos tipos de res, ciertos tipos de vegetales, porque se nos dijo que eso era lo Lo mejor. mejor, según. O Ujú, sea, cuando realmente no es así. O ujú. sea, por algo existe el ciclo, por algo existen las temporadas, o sea, por algo cada locación, cada comunidad, cada país, según su clima, según su suelo, tiene diferentes tipos de Ajá. plantas, diferentes tipos de peces, diferentes tipos de reses. Entonces creo que también es como buscar también esa pequeña conciencia de decir, pues a lo mejor no necesito comer fresas todo el año, ¿no? A lo mejor no necesito comer salmón todo el año, o sea que la parte de los peces también es Ya una sé, parte según es muy... algo que está súper limpio y en realidad hay toda una industria detrás, igual que detrás de todo. Y Sí, por este me parece como un muy buen momento para abordar el tema de los alimentos de temporada y del consumo local. O sea, porque no solamente hablando de huella de carbono, sino también de huella hídrica o de gasto de agua, todo lo que tiene que ver con la temporada es porque se da naturalmente en esa temporada. Entonces es mucho menos extractivo. O sea, tienes que extraer menos o nula agua del subsuelo o sacarla de ríos o de presas o como sea para producir esos alimentos. Y eso está como en la parte de producción. Pero si nos vamos a la parte de nutrición, a ver, si nosotros, por ejemplo, yo que soy de Totonilco y que ahí hay muchísimas guayabas, y las guayabas se dan en una temporada en la que la gente casi siempre se enferma de gripa y así, ¿no? Y la guayaba tiene muchísima vitamina C. Entonces, ¿hay una coincidencia? No lo creo. Es una correlación que tiene que ver completamente con evolución, porque nosotros hemos venido evolucionando como especie de humanos y todo nuestro ecosistema juntos. Y no sé, si tenemos 100 o 200 años que hemos mm, o sea, desde que se vino el tema de la revolución verde y todo esto de la globalización y consumo de todo tipo de alimentos en todas partes, nuestro cuerpo como especie no ha evolucionado a ese ritmo. sí, Nosotros claro. conservamos, porque ¿cuántas generaciones han pasado? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? No ha sido suficiente como para desarrollar una evolución en la que ya no dependamos o en la que, no voy a decir que no dependamos, sino más bien en la que ya no nos beneficie lo que durante cientos o miles de años se ha venido desarrollando junto, o sea, junto con nosotros, junto al ecosistema, y tiene tanto un impacto ambiental, un impacto social
y un impacto económico positivo el hecho de consumir local y consumir de temporada. Sí, sí, totalmente. Es algo muy importante y creo que siempre que esté en nuestras posibilidades hay que intentar adoptarlo, intentar hacer eso, buscarlo, informarnos. Creo que hay muchísimas, bueno, yo creo que si están viendo esto es porque tienen acceso a la información, porque tienen redes sociales, porque pueden ver muchísimas cosas. Porque claro que hay que admitir que vivimos en un sector de la población que tiene cierto tipo de privilegios, que puede acceder a ciertos tipos de comidas, y demás, ¿no? Pero creo que sí, entonces si estamos aquí, pues podemos también hacer un cambio, podemos informar, podemos ver, porque claro que no todos podemos o tenemos, la información tan a la mano o los conocimientos o de saber. Pero, los que sí lo tenemos, pues también creo que es nuestra responsabilidad hacer algo, ¿no? O sea, si ya lo sabes, no lo puedes estar dejando pasar por alto. Y si sabemos lo de las frutas de temporada y que es algo que, como dices, nos beneficia muchísimo, o sea, por Aparte es riquísimo. algo, ajá, y por algo están ahí, ¿no? O sea, es el momento como de consumirlas. Entonces, pues la verdad sí creo que es algo que debemos de hacer. Y pues obviamente evidenciar que todas las cosas se encarecen por lo que se vive en el momento, como el COVID que nos desbalanceó un poco en todos los sentidos y pues también creo que aquí en México tenemos muchas cosas que podríamos pensar que son de fácil acceso o fáciles de conseguir y que nos preguntamos por qué son tan caras y pues ahí también van metidos los conflictos y la violencia que se vive, o sea, por problemas delictivos, que también pues es otro tema muy diferente, pero pues que también eso al final impacta en el costo de las cosas, Claro. ¿no? Hay muchas personas en el mundo que no tienen el acceso a una alimentación nutritiva. Ni siquiera sé si nosotros seamos parte del porcentaje de que sí la tenemos o no la tenemos, porque en realidad hay muchas cosas que implican la alimentación nutritiva y el hecho de poder tener, pues sí, o sea, como cosas que realmente tengan los nutrientes que necesitamos, pero pues dentro de lo que quepa y dentro de lo que se pueda, buscar ese consumo responsable y muy consciente. Sí, y es que como justo lo dices, en esta búsqueda de producir más para, una, cubrir las demandas del mercado y la otra, aumentar tu rentabilidad y la seguridad de tu negocio, se ha disminuido la calidad en cuanto a densidad nutricional de los Ujú. alimentos, aunque se aumente la cantidad. Sí, Entonces, sí, luego sí. se viene esta tendencia de consumir suplementos. Y la producción de los suplementos también tiene un impacto ambiental altísimo. O sea, porque son, ya está, esa es, o sea, se obtienen de una fuente determinada, porque varían, hay muchísimas fuentes de las que se Sí. pueden obtener, pueden ser de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral, mil formas. Pero todo ya lleva mucho proceso. Entonces, si nosotros nos preocupáramos más por comer alimentos simples, pero que tengan un origen más limpio, tendríamos que preocuparnos menos por consumir este tipo de suplementos. Sí, claro. Creo que es algo que siempre se dice, pero el cambio climático realmente es algo que ha afectado demasiado la productividad y el rendimiento pues agrícola y que influye de una manera inmensa en la calidad de nuestros alimentos y de lo que consumimos. O sea, la erosión del suelo y la falta de nutrientes de pues hace que no produzca unos alimentos pues tan buenos. Entonces, que tengan los nutrientes que necesitamos, ¿no? Con base al suelo se va cambiando la composición de estos nutrientes. Entonces, sí es algo muy importante de frenar el hecho de ese cambio climático, de tratar de hacer la reversión, porque es algo que afecta todos los aspectos de nuestra vida. O sea, no solamente es el hecho de que haya sequías, de que haga muchísimo calor, de que sea invierno y sigamos a 28 grados. O sea, es el hecho de que está afectando también a todas las áreas y muchas veces nosotros lo resentimos
solamente climáticamente o económicamente, aparentemente, pero en realidad está teniendo también otros efectos en nuestra formación como personas, ¿no? O sea, de hecho se ha visto que el promedio de estatura en México está disminuyendo considerablemente y eso es por la falta de nutrientes, o sea, es por el hecho de que los niños no se están desarrollando adecuadamente por el tipo de comida que se consume y la falta de nutrientes de los alimentos. Entonces, eso es algo como muy, pues muy importante, ¿Y pero eso también es de interesante, todos los ¿no? sectores o hay como alguna población que sea más vulnerable? Sí, las personas que viven en zonas rurales, en zonas marginadas, o sea, es Claro. como, o sea, según el INEGI es como un cambio. Sin embargo, también a nivel, o sea, completamente nacional, General, ajá, ajá. general, ha disminuido un poco. Creo que va de los 3 a 5 centímetros la disminución de De la de la estatura. estatura. Y sin embargo, está la parte de que ha aumentado el sobrepeso y la obesidad. O sea, Claro. por la cuestión de la calidad de lo que consumimos. Y de O lo que a lo que sea, tenemos acceso, ajá, pues. exactamente, de la accesibilidad. O sea, porque pues no es la culpa de alguien si solamente consume un tipo de alimento así, porque pues a lo mejor eso es para lo que nos alcanza, ¿no? Para lo que O tenemos lo que para consumir. está a tu alcance, pues. Ujú. Y que sí, 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 lo que es para nosotros de fácil acceso. Entonces también como todo eso es un punto de vista interesante y es algo que nos afecta muchísimo. Habías hablado de unos datos súper interesantes que tenían que ver con las poblaciones indígenas, ¿no? Sí, bueno, que es precisamente lo que comentaba de que los pueblos indígenas representan pues más del 19% de la pobreza extrema y algo que los ha permeado demasiado es el hecho de la delincuencia y de los cambios climáticos, porque pues esto precisamente va afectando la densidad de su suelo y la violencia pues es algo que les permea de maneras que creo que a veces ni siquiera nos llegamos A a imaginar. imaginar Ujú. y han sido afectados. Entonces, el hecho del recorte de tierras, de la violencia, de que ya no haya tanta densidad, los ha llevado a no poder proporcionarse a sí mismos de una pues buena dieta o una mejor dieta como las que antes tenían, ¿no? De ya no tener ese sistema circular, Ujú. porque pues se han tenido literal pues que mudar, que Desplazar. desplazar, sí, no es mudar, es desplazar a las ciudades o reducir sus comunidades o así. Entonces eso se me hace como también súper fuerte que sean los que más conocimiento, o sea, como lo mencioné, los que más conocimientos nos han dado y en los que se empezó a basar todo nuestro sistema de agricultura. Y que hoy en día esas prácticas pueden ser la solución Ujú. a los problemas no solo de no, como de la crisis alimentaria, sino también de la crisis climática que estamos atravesando como sociedad, o sea, no solamente en México, sino Sí. en todo el mundo, y que lejos de beneficiarles, se sigue dañando más, pues. Sí, claro. Y como lo mencionábamos, hay que cultivar la variedad. Aquí tengo unos datitos, o sea, hay que centrarnos en comer de todo. O sea, precisamente una dieta nutritiva no es... Siempre relacionamos dieta como con algo malo o como La algo, cultura de las dietas, ajá, o ajá. sea, o algo que sea como pequeñito, Restrictivo. restrictivo, Ujú. pero no, o sea, no tiene nada que ver con eso. En realidad es con mantener una alimentación saludable y con saludable me refiero a que sea variada, o sea, en alimentos, que no estemos como, tratemos de no estar siempre consumiendo lo mismo si está dentro de nuestras probabilidades. Y, por ejemplo, hay 6.000 especies de plantas para la alimentación. Sin embargo, el 9% representan el 66% de la producción de cultivos totales. O sea, solo 9 de esas 6.000 especies. Solo 9 de esas Ujú. 6.000 especies representan el 66%. O sea, y entre esas Sí, 9 estoy segura que está el maíz, la soya y el trigo. sí, o sea, Sin duda alguna. Y como, el plátano. o sea, No, como no sé, del que plátano no sé. los granos es algo que ha abarcado muchísimo y creo que es por eso, porque nos hemos centrado en malas, no sé si mala información, malas prácticas. Creo que, por ejemplo, los frutos rojos hubo un boom enorme porque son antioxidantes, consúmelos, consúmelos, consúmelos. Y entonces es como, los quieres consumir todo el tiempo. Y eso implica
que cierto terreno se dedique solamente a eso, que después hablaremos de monocultivos también. Ya sé. Pero es algo como muy fuerte y también es algo que está impactando, ¿no? Porque podría ser súper variado. O sea, por ejemplo, los pueblos indígenas cultivaban de todo, o sea, mil cosas. Era lo que decía. En un Les mismo apuesto espacio. en un mismo espacio, o sea, de que espinacas, verdolagas, zanahoria, papa, o sea, era como algo verdaderamente variado. En cambio, ahorita les apuesto que muchos de ustedes ya ni siquiera ubicamos lo que es una verdolaga. O sea, ya, y que en realidad yo he visto verdolagas en el parque por mi casa, las veíamos cuando íbamos a la Las verdolagas universidad. salen en la orilla de la banqueta. Ajá, o sea, salen en todas Literal. partes y ya no tenemos esa costumbre de recoger. O Bueno, sea, igual no la recogería de la banqueta de la casa, pues, pero... pero por ejemplo, yo en el parque de mi casa, yo sí las recogí. Bueno, mi abuelita. Pero, pero fue de que, no manches, aquí crecen verdolagas. O sea, las llevas y las desinfectas. O sea, creo que una miada de perro me haría menos daño que el glifosato, la verdad. Entonces, o sea, nada, las llevo a mi casa y las desinfecto y apuesto que no le pasó nada y está súper bien y Sí. súper rico. Y pues creo que es eso, o sea, como tratar de variar nuestra alimentación, que va lo mismo que hemos estado diciendo, o sea, la temporada, lo que se nos proporciona cerca, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros en macetas y también hay muchas cosas que podemos consumir que se dan pues casi que naturalmente, entonces pues tratar de buscar eso. También aquí mencionaban, por ejemplo, algo que también fue un boom, el salmón y el pescado, carne blanca, es lo mejor para nosotros y así. Bueno, pues un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotados, o sea, creo que ya ni siquiera tampoco respetamos las temporadas de veda. O sea, ya es como de que yo quiero pescado todo el año y como tú lo estás demandando, tienen que buscar cómo producirlo. Hay quien va a buscar ofrecerlo? Ajá, Porque ahí hay dinero. Pues esa es la exactamente. verdad. O sea, a final de cuentas, donde ponemos el dinero, ponemos el poder y Sí, el sí, sí. interés. Y, o sea, como lo mencionamos en el capítulo pasado, el producir solamente algo está haciendo que perdamos variedad de esas cosas. Y cada variedad nos aporta diferentes nutrientes. O sea, aunque no lo parezca, cada variedad tiene sus propiedades. O sea, tiene Claro. diferentes porcentajes de nutrientes, ¿no? Y es que Entonces, en temas de producción, por ejemplo, del pescado, el salmón obviamente era súper sano cuando ibas y lo cosechabas ahí nomás, y lo cazaban en Alaska y que todo esto, ¿no? Y el pescado había durado toda su vida nadando aquí y allá y moviéndose por donde quiera. Pero ¿qué crees? Ahora se produce en granjas, no sé si las han visto, que son como unos círculos que están en el mar, literal, ujú. son unos corrales marinos y esos pescados no están comiendo lo que comían los pescados antes, están comiendo lo que alguien va y les da, que sí es una dieta balanceada y todo lo que tú quieras. De entrada eso ya tiene un impacto alto hablando de medio ambiente. Y la otra es que no tiene la diversidad de nutrientes que un pescado puede encontrar nadando por el mar, comparado con que tú vayas y le des de que alimentos basados en soya o, bueno, para ser sincera, ni siquiera sé qué les dan. Creo que también tiene que ver Sí, algas y cosas de ese tipo. Pero ya no tiene lo que en algún momento presumía tener. sí, claro. Y a lo que voy no es a que, no, pues no comas pescado o, no comas carne, entonces ya no comas nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, simplemente es como que no podemos casarnos completamente con una idea y justo que ser extremistas no tiene ningún beneficio, o sea, ningún beneficio. Informarnos, por ejemplo, de temporadas de veda, informarnos de las frutas de temporada, de lo que se produce local y ese tipo de cosas pueden realmente generar un cambio que pueda tener un impacto positivo. Sí, totalmente. O sea, creo que eso es algo muy importante. También aquí tenía apuntado que creo que yo lo había mencionado algo de que el 29% de las razas de ganado locales están en riesgo de extinción. Ujú, O sea, y es algo que no, ni siquiera lo imaginarías, ¿no? O sea, tú dirías de claro. que, ay, ¿cómo las vacas van a estar en peligro de Sí, hay extinción, ¿no? muchísimas. Ujú. O sea, pero es eso, nos centramos tanto en consumir algo en específico que lo otro, pues se va perdiendo o ya se va dando por sentado. Entonces, pues nada, creo que es muy importante que seamos conscientes y creo que en los siguientes capítulos estaremos hablando de cada paso que implica como esta travesía y de las cosas
que impactan, de las cosas que suceden, o sea, porque como lo decías al inicio, la siembra nos parece algo como tan, lo siembras y sale, y no, o sea, es un proceso larguísimo que implica muchas cosas, o sea, y que le impactan muchas cosas, o sea, como las plagas, los bichos, virus, bacterias, o sea, todo lo que existe. Y eso va de la mano con el uso de agrotóxicos, de Ajá, fertilizantes o exacto. con el no uso, dependiendo las Sí, prácticas que se den. O sea, y como que a mí me gustaría aquí que entráramos, bueno, que nos centráramos o que volteáramos a ver que no todo está perdido, pues. O sea, si bien tenemos un sistema un poco quebrado y muy frágil, podemos empezar como a buscar como las soluciones porque existen. O sea, sí, existen. Hay quienes siguen sobreviviendo de la economía circular y yo sé que no lo vamos a hacer 100%, pero podemos potenciarla. Están los temas de agricultura regenerativa, de ganadería regenerativa, de todo lo que tiene que ver con policultivos, sistemas agroforestales, que eso impacta directamente en nuestra calidad de vida, la calidad de vida de quienes producen nuestros alimentos y la nutrición. sí, claro. Entonces, pues bueno, creo que en los siguientes capítulos estaremos hablando más de eso, porque, uy, o sea, siento que cada parte de la travesía de los alimentos tiene como demasiado subtema, o sea, también lo de la siembra que tiene todos esos que mencionaste, también está la parte de la polinización, Ujú. ¿no? Y la polinización sabemos que también es un tema como demasiado amplio, que siempre en la polinización nos centramos de que las abejas, o sea, es lo primero que pensamos, pero Sí, en realidad hay otros bichos que también muchísimos. proporcionan esa polinización, entonces también como esa parte es importante. Y pues nada, es importante que también veamos la parte como inicial, que le estaremos viendo ahora que se celebre su Día del Suelo, pero aquí tengo un dato que es que 420,000 personas mueren cada año como resultado de comer alimentos contaminados. Entonces también eso es una de las cosas que se busca con esta celebración del Día Mundial de la Alimentación, o sea, voltear a ver Concientizar. cómo Ujú. concientizar y cómo llegar, bueno, cómo lograr que los alimentos nos lleguen bien a nuestra mesa sin un incremento excesivo, en los precios, ¿no? Porque los alimentos contaminados, pues, se contaminan por muchísimas cosas, incluidos los productos químicos, que siempre creo que va a ser un tema que queramos o no va a A salir a estar la luz ahí, y va a claro. estar ahí, porque es algo que impacta, pues, de manera crucial los nutrientes de los alimentos, la formación y composición del suelo. Entonces, pues, Sí. Fíjate que así ahora que hemos estado como investigando mucho este tema, yo había escuchado de este mercado que se llama Justo. Esto no es publicidad, no me están pagando. Si nos quiere pagar, que nos pague. Que es un mercado que es como a puerta cerrada, o cómo se dice, como Black Store, que es pues, o sea, como sí, que es, sí, cerrada. Y tienen como sus almacenes y toda la compra es online. Y presumen que mientras en supermercados convencionales se tiene una pérdida del 35% de los alimentos por toda esta cadena de la que hablamos, ellos tienen unas pérdidas del 3%. Es súper bajo y habrá que cuestionarlo. Sin embargo, sí creo que a ver, gran parte de lo que se pierde de alimentos es porque se pierde la cadena de frío. O sea, y ahí se desarrollan un montón de bacterias, puede haber contaminaciones cruzadas y todo este tema que se lleva, eh, que se exponen más los alimentos cuando se están transportando constantemente de un sí, espacio a otro. Y como ellos reciben directamente de pequeños, bueno, de pymes, sí, pequeños y medianos productores, obviamente se evitan un par de eslabones, el productor tiene un porcentaje más alto del costo total del producto final, o sea que eso ya aporta un granito hacia lo que hemos venido hablando. Y aparte se pierde mucho menos porque al llegar están de que todos los alimentos, no con la intención de que se vean bonitos como en el supermercado, sino con la intención de que se preserven. Y entonces a partir de ahí tú haces tu pedido en línea y te llega. Y creo que es un modelo, no solamente existe este mercado, existen varios, pero creo que es el que está tomando más fuerza aquí en México y toda Latinoamérica. Eh,
que es una opción porque, a ver, si yo vivo en una ciudad, bueno, entiendo que es complejo buscar productores locales pero siempre podemos buscar como opciones que tengan un impacto positivo y bueno, esta es una. Esta y existen más mercados de este tipo que son mercados digitales, creo que hay otro que se llama Mercado Verde, eh, que reducen las pérdidas, aumentan las ganancias para quienes producen y en teoría también aumentan la calidad de los productos. La calidad, no hablando directamente de la calidad nutricional, porque eso es un tema muy aparte, pero sí la calidad en cuanto a que ha sido menos manipulada y tiene menos riesgos de haberse contaminado, ya Sí, sea de virus, de bacterias o incluso de tóxicos. sí. Pues creo que esa es una de las mayores recomendaciones, ¿no? Buscar siempre algo que nos beneficie y que nos aporte en todos los sentidos. O Ujú. sea, creo que sí hay opciones y simplemente es valorarlo, porque Ujú. muchas veces decimos como de que, ay, es que está muy caro, ay, es que no se me hace tan fácil, es que esto, o sea, Ujú. sino el buscar poner un poco menos de pretextos y tratar de ver pues qué es lo que se ajusta incluso a nuestro presupuesto, qué es lo mejor para nosotros y también como para el medio ambiente, o sea, como poner en una balanza, ¿sabes? Porque a veces unas cosas nos parecen muy caras, pero gastar dinero en cosas como muy banales o que no tienen ningún aporte a nuestra vida Ujú. no nos parece tan caro. Entonces, creo que es eso, ¿no? Hacer la conciencia y poner todo como en una balanza, ¿no? Porque me parece increíble que a nosotros se nos salga fácil desperdiciar o tirar comida cuando hay más de 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso Alimentos. a alimentos. O sea, no es que pasen hambre, es que no tienen el acceso a los alimentos. O sea, hay otro porcentaje, otro sector que carece de alimentos o de alimentos nutritivos o de los suficientes. Entonces, pues creo que también eso, ¿no? Ser conscientes de no, de lo que ya, o sea, de lo que ya dijimos, de elegir alimentos locales, que sean de temporada, tratar de cultivar alimentos, aunque sean muy pequeñitos en casa, o sea, Es que yo creo que el impacto de producir en casa no implica nada más lo que dejas de consumir, sino la conciencia que generas. O sea, porque a ver, tú plantas una semilla, siembras una semilla de jitomate y luego tarda como 4 meses o 3 meses en darte un jitomate. Entonces ya no dices como, ay, este jitomate ya está poquito aguado, ya lo voy a tirar. No, o sea, vas a decir de que no manches, me tardé un montón en sacar este jitomate. ujú. Pues lo guiso. Sí, o Lo guiso, sea, al cabo sigue estando bueno, solamente ya no se me antoja rebanarlo porque ya no está igual de duro, porque ya no está igual de firme. Eh, o no sí, sé, sí, o sea, sí, o sea, buscar vas a opciones. crear como esta conciencia del trabajo y el tiempo que implica producir lo que para Claro, nosotros es tan fácil llegar y agarrar al supermercado, sí. porque lo estamos pagando con dinero, que el dinero pues de alguna forma puede ser como relativo porque puedes tener mucho dinero o poco y entonces puede ser fácil o difícil adquirir ciertos alimentos, pero no es el valor real que tienen. Sí, creo que aprendes a respetar y a valorar, ¿no? O sea, Ujú. de El que sistema al que sí, perteneces, porque pertenecemos al ecosistema por más que vivamos en una ciudad y que estemos sí, muy desconectados, pertenecemos completamente. sí, 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 100% creo que es bueno, creo que es una buena opción, o sea, desde el kinder que nos dejaban cultivar nuestro frijolito, creo que es bueno que intentemos cultivar algo, aunque sea lo más mínimo, creo que podemos buscarlos en internet, hay mil cosas como decías, ¿no? O sea, a lo mejor, ay, este plátano ya está aguado, ay, este plátano no, ya está muy café, no se ve tan bien. Tal vez lo hagas licuado. Ajá, lo O congelas sea, y tal lo vez lo haces un helado, no congelas. sé si. Ajá, o sea, puedes buscar siempre maneras de no estar desperdiciando la comida, pues. Y pues nada, hay que cuidar nuestra alimentación, hay que cuidar el medio ambiente, hay que valorar, respetar y buscar tener un consumo Consciente. consciente. Pues nada, gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Bye.